Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Esta es la primera parte. Y este estudio lo titulamos La apostasía de la fe. Este estudio, este capítulo en general nos va a hablar de un aspecto bien importante, porque nos va a hablar acerca del adversario y de su propósito en la vida de todo creyente. El adversario tiene un propósito, pero esto no significa que por el hecho de que él tenga un propósito pueda cumplirlo sin el consentimiento tácito del propio creyente. Porque la única manera en que el adversario va a cumplir sus propósitos de adversidad en la vida de los creyentes es cuando el mismo creyente, el propio creyente, se aleja de la verdad. Porque alejándose de la verdad, el creyente abre una puerta, nada más y nada menos, al rey de la mentira, al rey del engaño y las consecuencias pues inherentes en las propias vidas de los creyentes. Así de que esto es muy importante. La apostasía, el estudio de este concepto es relevante y, y hay que aprender a diferenciar lo que es la apostasía, como fue advertida por el apóstol Pablo, y quizás una enseñanza o un aprendizaje incorrecto, que es diferente. ¿Y dónde estriba la diferencia? En el espíritu. Por eso debemos poner mucha atención. Porque debemos ser conscientes de que si no estamos dispuestos a obedecer a la voluntad de Dios, eso es un permiso amplio, total para el enemigo, para que traiga aflicciones a nuestras vidas. Si tú en tu vida estás comenzando a tomar decisiones ya alejado del Señor, quizás ya te cansaste de obedecer, ya se te hace aburrido, tedioso, entonces significa que no estás viviendo con una convicción real. La fe que aprendiste y la fe que has estado edificando aparentemente a través de los años. Esto es muy importante porque muchas personas viven considerando que por el hecho de ser creyentes, el enemigo no va a infringir en estas personas, en los que se dicen creyentes, una adversidad. Pero eso no es del todo cierto, porque sabemos que la razón específica de estas cartas del apóstol Pablo, que envió a las congregaciones en su tiempo, y que hoy las recibimos nosotros, pues tuvieron el propósito de advertirnos, de apercibirnos del engaño del que podemos ser susceptibles si es que nos alejamos de la verdad, si es que nos alejamos de la obediencia a la palabra. Y bajo este contexto nos queda claro que Dios es fiel. Esto es irrefutable. Dios es fiel. Siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Y el Señor nos ha revelado la verdad de su palabra a través de su Hijo, a través del Mesías, para que por medio de la obediencia a su voluntad, a su palabra, Él nos guarde de todo mal. Pero este es el medio que te va a guardar de todo mal, la obediencia a su palabra. Y de esa manera podemos obtener victoria frente al enemigo. Desde, desde este momento. Y entonces podríamos decir que si nos mantenemos en obediencia, habremos ganado la batalla contra el maligno, por cuanto que hemos sido obedientes y fieles, y no hemos caído en la trampa del engaño. Porque si somos parte de la iglesia de Dios,
No debemos olvidar lo que el apóstol Pablo nos escribió en el capítulo 3. No debemos olvidar que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Así de que Pablo inicia este capítulo con una palabra. Inicia desde el versículo 1 con la palabra pero. Y esto indica que nos va a hablar de un contraste de lo que en relación a lo que nos venía hablando. ¿De qué nos venía hablando? Del misterio de la piedad. ¿Recuerdan que lo analizamos en el capítulo anterior? El misterio de la piedad. Ya al final del capítulo anterior, él nos comienza a hablar de, de todos estos principios importantes acerca de la obra del Espíritu de Dios. De manera que vamos a textualizar los últimos, vamos a hablar, vamos a leer estos últimos versículos, ¿sí? Literalmente, del capítulo 3, para tener un poco más claro el contraste que Pablo ha querido que nosotros notemos en su expresión. Recordemos que en la antigüedad, la escritura, estas cartas no se escribieron ni por versículos, ni por capítulos, o sea, simple y sencillamente era una escritura corrida. Y ya quienes en un momento dado realizaron las transcripciones, los comentarios, la escritura, las traducciones, etcétera, bueno, ya fueron adecuando de acuerdo a los temas, de acuerdo para nuestra mejor comprensión. Pero, y por esa razón es importante que no perdamos el hilo de los capítulos, independientemente que hoy estamos iniciando un nuevo capítulo, siempre debemos tener en mente esto, cómo se escribían las cartas desde los rollos del Antiguo Testamento. Así es de que vamos a leer la última parte del capítulo 3, los últimos versículos, desde el 14, versículo 14, para entender con más claridad este contraste con el que Pablo comienza a hablarnos en este capítulo 4. Dice, esto te escribo, le está reiterando a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y dice el verso 4, pero el Espíritu dice claramente. Esta primera expresión nos indica algo que debemos tener muy presente, por cuanto que la palabra claramente indica un distintivo. Dice claramente que en los postreros tiempos ya nos va a hablar acerca de la revelación que hemos recibido acerca de los tiempos postreros. Esta es una referencia a los últimos días, un tiempo en que se verán claramente cambios muy radicales en todas las cosas, sobre todo en las cosas relacionadas con la fe. ¿Sí? Los creyentes, los pastores, los ministerios, etc. Recordemos que Yeshua y el apóstol Juan, en el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, nos hablan de las señales que van a anunciar los últimos días. Los dolores de parto, guerras, hambre en toda la tierra, pestes, terremotos, todas estas calamidades, todas estas cosas terribles como dolores de parto y anuncio de que el fin está cerca.
Así de que cuando Pablo escribió que el Espíritu dice claramente, significa que las señales de los posteros tiempos van a ser muy evidentes, pero solo para quienes disciernen en el Espíritu. ¿Ok? Solo para aquellas personas que disciernen en el Espíritu. ¿Por qué será claramente visibles para estas personas, para quienes disciernen en el Espíritu? Bueno, porque a pesar de todas esas señales, muchos van a seguir con sus vidas como si nada, sin importar todas estas cosas. Van a tener una actitud indiferente con relación a todas estas manifestaciones de estos tiempos que ya comenzamos a ver. Esta indiferencia de la que hablamos va a ser derivada de todas las cosas que van a suceder como dolores de parto, con la finalidad de ocasionar inestabilidad y confusión. Todas estas señales, estos dolores de parto, guerras, pestes, etcétera, enfermedades, hambruna, todo esto va a generar en todo el mundo una inestabilidad en todos los aspectos de la vida. Y en todas aquellas personas que, que tenemos fe, que decimos tener fe, vamos a ser probadas. Pero va a haber algunos que entren en un estado de confusión muy peligrosa. De ahí la importancia que te mantengas firme, no de forma religiosa, porque la religión no te va a salvar, la religión te va a aburrir. Por eso muchas personas se aburren. Por eso muchas personas ya no entienden, ya no le ven sentido a mantenerse fieles, a mantener la llama encendida del Espíritu, por la pasión, por la palabra de Dios, por ser obediente al Señor. Perdieron la conciencia de que nos debemos a Él, de que le demos la oportunidad de la salvación eterna, de haber cambiado nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son personas que finalmente quizás no tuvieron la fe. Y entonces va a suceder, o está sucediendo ya, si ustedes se dan cuenta, mucha inestabilidad. Ya comenzamos con estabilidades, sobre todo en el aspecto financiero, los mercados internacionales. Como por ejemplo, ustedes saben, estamos grabando este estudio en febrero del 2025 y en esas fechas recientemente asumió el cargo a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Y eh, a nivel general, desde un poco antes de su ascenso, se comenzó a generar un nivel de un ambiente de inseguridad en los mercados internacionales y derivado de ciertas amenazas por causa de la imposición de aranceles a ciertos productos, impuestos, que obviamente todo esto encarece la adquisición de los productos, que a final de cuentas el último consumidor pues es el que recibe la mayor carga y perjuicio. Pero entonces a nivel internacional, macro, los mercados comienzan a moverse de tal manera que comienza a generarse una estabilidad muy fuerte en todo el mundo. Y es interesante la forma en que este presidente, y quiero que vayan conmigo para que traten de entenderme cuál es el mensaje y la advertencia del apóstol Pablo. No me estoy desviando del tema. Quiero que vayan conmigo, porque ustedes están al pendiente también de las noticias internacionales. Quiero entenderlo, porque eso es importante, es necesario. Y
Y recordemos que el caso de este señor, del presidente de Estados Unidos, se ha caracterizado él en su persona por ser un negociador, un empresario. Y en el inicio de su administración ha llevado a cabo una estrategia agresiva con el propósito de crear una inestabilidad en el mercado internacional. Es de ese tipo de personas que en el mercado financiero se le conocen como negociadores agresivos. Tal cual. No es un negociador competitivo, que es ese otro tipo de personas, sino negociadores agresivos. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que tienen la capacidad económica, tienen el poder adquisitivo, el poder financiero para poder determinar ciertas actitudes que generan inestabilidad en aquella persona con la que quieren negociar, pero con el único propósito de crear inestabilidad y en un momento dado establecer sus propias reglas. El propósito de Donald Trump es sacar provecho de la inestabilidad que ha creado con la amenaza de imponer aranceles para después imponer sus propias condiciones a los países con los que Estados Unidos tiene relaciones comerciales. Pues bien, eso es justo la estrategia del enemigo, esa forma de actuar para crear inestabilidad usando como medio la confusión. Por ejemplo, hoy en día muchas personas han creído la falsa doctrina de que después del arrebato tendrán un tiempo para arrepentirse y ser salvas. Pero eso es una mentira. Eso no es cierto. Otras personas han creído la falsa doctrina en el sentido de que no van a sufrir persecución. Pero eso es otra mentira que se ha generado en enseñanza, en doctrina falsa. Y las personas viven sus vidas con cierta indiferencia y con la falsa idea de que no van a sufrir persecución. Otras personas están confundidas por causa de las falsas doctrinas y no saben distinguir entre el tiempo del arrebato, que ya lo analizamos, ya lo estudiamos, y el día del regreso de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Entonces, este tipo de confusión en los creyentes va a ser usada para traer adversidad en algunos. Tener cierta confusión en un momento dado, ¿es malo? No, no es malo. ¿Qué es lo malo? Tomar la decisión de creer lo que más te conviene y no creer a la verdad, porque la verdad no te acomoda, la verdad te incomoda, la verdad no hace estilo contigo, no hace sentido con tus propósitos. Pero aquello sí, lo otro sí, entonces te vas por ese lado. Entonces la confusión es el medio, sí, está confundido, es el pecado, no, no es el pecado, es el medio que está usando el enemigo. Pero tú debes estar advertido que esto va a llegar, va a suceder. Por esa razón insistimos, nosotros todo el tiempo trabajamos en el propósito de insistir en que no se alejen de la palabra de Dios, de que se mantengan firmes y con convicción en el conocimiento de la revelación del Señor, el propósito que tuvo la venida de Jesucristo, su muerte y resurrección. Esa confusión en los creyentes va a ser usada entonces por el enemigo para en algunos traer adversidad en los postreros tiempos, y por causa de esa confusión muchos creyentes van a apostatar de la fe, como continúa diciendo el versículo 1. Vamos abordando por partes el versículo 1. Y algunos entonces, como consecuencia, van a apostatar de la fe. ¿Qué es la apostasía? La apostasía
Apostatarán, en la palabra griega es afistemi y significa, fíjense bien lo que significa, apúntalo, instigar a la revuelta. Son varios conceptos y recordemos que el diccionario te arroja los conceptos con los que se traduce esta palabra para que de acuerdo al pasaje que tú estás analizando, estudiando, tú entiendas en qué sentido es que aplica la palabra. Por ejemplo, instigar a la revuelta, desertar, desertar de la verdad, apartarse, apartarse de la verdad, separarse, separarse del camino. Reversión, regresarte a la vida de antes, pero también significa estar en pie y también significa mantenerse. Entonces, cuando nos referimos a quienes apostatarán de la fe, nos referimos a personas que mantendrán una postura firme para separarse de la verdad. Su firmeza en su convicción va a hacer que digan que sí son creyentes, pero van a estar separados de la verdad, con esa convicción. Fíjate qué peligroso es esto. Esta actitud va a tener implicaciones en los tiempos finales. Y Pablo se refiere al autor de la apostasía en la segunda carta a los tesalonicenses, que ya lo analizamos, ya lo estudiamos, ¿recuerdas? Capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Verso 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, no te apartes, no te separes fácilmente de tu forma de pensar, de aquello que ya entendiste, ya comprendiste. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recordemos que en Tesalónica una de las preocupaciones muy grandes que ellos tenían era, llegaron a pensar que ya había llegado el arrebato y que el Señor los había dejado, porque estaban padeciendo mucho, había persecución, ¿recuerdan? Y entonces Pablo les infunde calma y les dice, no se dejen engañar. Eso es una falsa doctrina, falsa enseñanza. Hay muchos que se están levantando y les están haciendo creer una mentira. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces estamos en el tiempo aún todavía en que se está manifestando la apostasía. La pregunta es, ¿crees que todavía no ha llegado ese tiempo? Pues por supuesto que ya. Tú mismo te vas a dar cuenta. ¿Cómo es que puedes identificar que efectivamente ya se ha manifestado la apostasía, como dice Pablo, antes venga la apostasía? Esta separación de la verdad, este propósito que tiene el enemigo para hacer que los creyentes deserten de los ejércitos de Israel, de la fe, y se aparten de la verdad. Esto significa que va a haber muchas personas que estando en el camino correcto se han estado apartando ya. Eso tú lo sabes. Seguramente conoces a algunas personas que quizás les ha sucedido esto. Se están alejando y se mantienen firmes en su decisión para alejarse de la fe, para alejarse de la verdad. Recordemos que siempre que las escrituras nos refieren al concepto de la fe,
tenemos que identificarlo con la verdad. La fe es la verdad, es con lo que es fiel a la voluntad de Dios. Y es aquí donde tenemos que ser muy claros y siempre que tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio del Reino, porque muchas veces las personas se confunden y aseguran que tienen fe, pero en realidad ni siquiera conocen lo que es tener fe en términos bíblicos. La confusión en muchas personas deriva de un conocimiento inexacto del concepto de fe, porque solo se quedaban con la idea de que tener fe es creer en algo que no se ve, pero que tiene la certeza de que ese algo se espera que acontezca en algún momento. ¿Ok? Pero ¿eso es la fe de la que está hablando Pablo? ¿Así nada más? ¿Cuál es el problema de simplemente que una persona aplique ese concepto así en toda su vida y en todos los aspectos de la vida? La idea la aplican a cualquier cosa para afirmar que tiene fe. Sin embargo, la fe bíblica tiene que ver con creer en lo que creyeron los antiguos del pueblo de Dios. Y eso nunca se les viene a la mente. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No conocen la fe de los antiguos. No conocen la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y entonces se les hace muy fácil decir, tengo fe, sí tengo fe, pero ¿cuál fe? O sea, ¿a qué le llamas fe? Hebreos capítulo 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No hay fe que no esté totalmente vinculada con la vida que tuvieron y lo que creyeron los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y continúas, tú puedes leer todo el capítulo 11 de la carta de los Hebreos y te vas a dar cuenta cómo es que el autor de la carta a los Hebreos se refiere a los antiguos y cita a Abraham y cita a todos aquellos que vivieron sus vidas con plena convicción de un reino que nunca vieron en vida. Cuando tú le dices esto a una persona que no conoce la fe, pero que dice que tiene fe, entonces no entendió nada. Pues claro, porque no estamos hablando del mismo concepto. Así es que cuando tenemos un contexto, en contexto correcto, la advertencia que nos está haciendo el apóstol Pablo en este capítulo, pues es claro que va a haber muchos que, habiendo estado en la fe que describe el autor de la carta a los Hebreos, se apartaron porque dejaron de tener convicción, la convicción de un reino que aún no pueden ver para decidir vivir conforme a un reino de un mundo que sí ven. Y eso significa que dejaron de creer. Así de fácil, dejaron de creer. Dejaron la verdadera fe. Y en el más lamentable de los casos, muchos de ellos van a apostatar de la fe. El apóstol Juan lo describe de forma literal al referirse a aquellos que apostataron de fe, que están apostatando de la fe y que dice que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante, dice: hijitos, ya es el último tiempo,
y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fíjate qué interesante y qué impresionante es esto. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es muy importante porque podemos ver claramente que estos apóstatas o anticristos, como los llama Juan, no son personas que perdieron la salvación, sino que que en realidad estamos hablando de falsos creyentes, que aunque afirman con su boca, y escucha bien esto, porque cuando decimos falsos creyentes no estamos hablando de aquellos que no creen, no. Estamos hablando de aquellos que dicen que creen, que celebran el Shabbat según ellos, que guardan el día de reposo, las fiestas del Eterno, que te dicen hermano, que dicen que creen, pero son falsos. Esto es lo más peligroso. Esto es lo más peligroso. Entonces no estamos hablando de incrédulos, de falsos creyentes, que aunque afirman con su boca que creen, en realidad no tienen fe, no tienen la fe, no tienen la verdad, no viven con la verdad. Y por supuesto que esta actitud va a traer consecuencias en sus vidas. ¿Por qué? Porque van a estar escuchando espíritus engañadores como consecuencia de la decisión que tuvieron. Entraron en un estado de confusión y había dos caminos. Continuar esforzándose por conocer la verdad o continuar por el camino que más les convenía, conforme a su inclinación. Y si se inclinaron hacia su conveniencia, entonces va a llegar el momento que van a apostatar de la fe. Se van a separar de la fe. Se van a separar por su propia decisión del camino, de la verdad. Y la consecuencia es que van a estar escuchando en ese camino espíritus engañadores. Sí, van a estar escuchando en cada Shabbat, en cada enseñanza, todas aquellas enseñanzas que más les convienen. Todas aquellas cosas que les acomodan. Todas aquellas mentiras, espíritus engañadores. A lo largo de nuestros estudios hemos confirmado que existen muchas personas que no están de acuerdo con lo que en ocasiones exponemos a la luz de las escrituras incluso, a pesar de que siempre cuidemos de mantenernos fieles a lo que está escrito. Y la razón de estas inconformidades pues tiene que ver con el engaño del que han sido objeto. Tal y como lo expone Pablo en estas líneas, las personas no están de acuerdo a lo que está escrito en las cartas de Pablo, porque han escuchado espíritus engañadores y las personas han decidido no escuchar la verdad. Por ejemplo, para hablar de muy en corto, en los estudios que tuvimos de esta primera carta de Pablo a Timoteo, en los capítulos 2 y 3, abordamos un tema que desde antes, desde el principio, yo advertí que iba a ser un tema delicado, ¿sí? Porque genera mucha controversia. Y muchos manifestaron su inconformidad con lo que compartimos. Y en consecuencia, pues no están de acuerdo con las palabras del apóstol Pablo. Porque nosotros tomamos el texto de las escrituras acerca de lo que es correcto o que si es incorrecto en relación a la mujer
que se coloca en la posición de autoridad en una congregación, sustituyendo al varón para enseñar a otros varones. El argumento de esas personas se basa en muchos aspectos, pero en algunos de ellos supuestamente argumentan que las llamadas pastoras ganan almas con sus ministerios. No es, y una vez más, lo aclaramos en su momento, lo hablamos en su momento, nadie, y yo menos que nadie, podré yo negar la capacidad que tienen las mujeres para tener discernimiento de las escrituras. Pero no ese es el tema. El tema, de lo que nosotros estamos hablando y de en lo que se centra la apostasía es de alejarse de la verdad. Y si para ti la verdad es lo que está escrito, entonces te encuentras en un problema cuando opinas diferente a lo que está escrito, a lo que Pablo escribió. No es que neguemos en un momento dado la capacidad que pueda tener una mujer para compartir el evangelio. Son espiritualmente muchas veces mucho más sensibles que nosotros los varones. Pero no ese es el tema. No ese es el tema de las escrituras, de las cartas de Pablo. No ese es el tema que habló, que estableció Dios, por ejemplo, en la Torá, para establecer su sacerdocio a través de los varones exclusivamente y no involucrar a las mujeres. En las escrituras hay pasajes en donde podemos constatar, confirmar que Dios usó a mujeres para cumplir sus propósitos. Valerosas mujeres. Y continúa haciéndolo. Yo estoy convencido de eso, que continúa haciéndolo. Pero hay reglas que no podemos cambiar solo porque nosotros lo consideremos, porque entonces nos estamos colocando justo en una línea muy complicada. ¿Por qué? Porque estamos en contra de lo que está escrito ya. Así de fácil. La consecuencia es que estas personas consienten la desobediencia a la palabra de Dios, creando argumentos antibíblicos, apartándose de la verdad y en consecuencia apostatando de la fe para inclinarse ante doctrinas, dice Pablo, de demonios. Es impresionante. Vamos a leer todo el versículo 1, por favor. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Subraya esto. Enseñanzas de demonios. Te pregunto, ¿acaso estará hablando Pablo de otro tipo de enseñanzas fuera de la Escritura? Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de apartarse de la verdad, del engaño. ¿De qué otra cosa no estaría hablando? Está hablando de una doctrina falsa. Y Pablo le dice, no yo. Por eso te digo, subraya lo que dijo Pablo. Está hablando de enseñanzas de demonios. ¿Por qué? Porque están hablando en contra de la verdad. Y si ya entendimos que la palabra de Dios es la verdad,
¿Para qué nos vamos a meter en Honduras y en complicaciones cuestionando lo que está escrito? Yo no le veo sentido. Habría que ser muy necio para cuestionar lo que está escrito, sabiendo tú que la palabra de Dios fue inspirada divinamente. Cuando las personas rechazan lo que Dios afirma, con esa actitud automáticamente se colocan en una posición óptima para escuchar espíritus de engaño que transmiten doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Y eso es impresionante porque la doctrina es una enseñanza, la doctrina es enseñanza. Y Pablo afirma que las personas están dispuestas a escuchar doctrinas, enseñanza de demonios, están dispuestas a recibirlo. Esto significa que están dispuestas a recibir cualquier cosa que vaya en contra de la verdad, cualquier enseñanza que vaya en contra de la doctrina del Mesías Yeshua. Esta advertencia que Pablo dio a Timoteo tuvo el propósito de advertirle a los creyentes del peligro de no permanecer fieles a la verdad y que debían cuidar de no poner en duda la palabra de Dios, de no diluirla y de caer en el error de malinterpretar a conveniencia las escrituras solo para justificar sus pecados. Porque eso es lo más común. Por ejemplo, vamos a citar otro ejemplo. Hay infinidad, podemos citar infinidad de ejemplos, pero algo que a mí se me hace muy terrible, pero que es muy común lamentablemente. Hoy en día, por ejemplo, hay ocasiones en que los hijos o las hijas de creyentes lamentablemente llegan a caer en pecado de fornicación. Y hay quienes tienen el descaro de faltar el respeto a la palabra de Dios, diciendo que esos jóvenes que pecaron, si se casan, ya no hay problema. Porque a partir del matrimonio, pues el pecado de fornicación que se extingue en automático y es como si no hubiera pasado nada. De verdad. Eso es lo que se les dice ahora a los jóvenes. Pero los padres o madres que hablan así a sus hijos están cometiendo una atrocidad en contra de sus propios hijos. Queriéndolos ayudar, los están perjudicando. ¿Por qué? Porque automáticamente están creando una doctrina totalmente alejada de la verdad, alejada de las escrituras. ¿Por qué? Porque dice la escritura, dice la palabra, que no hay remisión de pecados sin un verdadero arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay remisión de pecado. Luego entonces los jóvenes que pecan no proceden al arrepentimiento porque alguien les dijo que mientras se casan su pecado queda sin efecto. Aún peor, Dios los perdona. Yo te pregunto, ¿dónde dice eso en la escritura? ¿De dónde se sacan eso? Bueno, doctrina de demonios. ¿Qué es lo que hace un demonio? ¿Qué crees que es cuál es el propósito de los demonios? Mantenerte en el engaño, decirte que todo está bien, que no pasa nada, para abrirte el camino directo al infierno. Por eso Pablo dice doctrina de demonios, porque la enseñanza que se está difundiendo, lo que se les está diciendo a los hijos, es una enseñanza que les va a llevar directo al infierno. No lo puedo decir de otra forma.
¿Acaso eso que se les enseña a los hijos no es apostatar de la fe? ¿Acaso eso que se les enseña a los hijos no es una doctrina de demonios? En el peor de los casos, otros jóvenes que escuchan esa mentira la asumen como enseñanza y consideran que no importa fornicar. Ya no importa. No es tanto problema. Porque pues nos vamos a casar. Vamos a adelantarnos. Y entonces, ¿dónde dejaron los padres la palabra de Dios que literalmente rechaza la práctica de relaciones sexuales ilícitas? Cuando escuchamos estos temas de la apostasía, de la doctrina de demonios, la gente es muy dada a pensar, dar por hecho que eso está muy lejos de nosotros. No es cierto, no es cierto. Pablo no le escribió a los incrédulos. Pablo te escribió a ti, me escribió a mí, como le escribió a las iglesias antiguas. ¿Por qué? Porque la preocupación de Pablo somos nosotros. La preocupación del Señor somos nosotros. Lo que está escrito fue escrito para nosotros. Es necesario que aprendamos a identificar las señales de los tiempos postreros, de los que hablaban los profetas, de los que habló Yeshua y los apóstoles. Y en consecuencia necesitamos evitar la indiferencia a dichas señales. Tenemos que actuar en consecuencia, estar más apercibidos, tener mucho más cuidado. Insistir con nuestros hijos acerca del buen camino. Debemos escuchar al Espíritu de Dios y permanecer fieles a la verdad de su palabra. Es muy probable que muchos de nosotros, es un hecho, es seguro que muchos de nosotros hayamos caído ya en muchos errores. Sí. ¿Y por qué? Por querer quizás justificar nuestro pecado, cualquiera que haya sido. Y no menos importante es que lo reconozcamos. Si tenemos vida, es porque aún tenemos tiempo. El Señor nos está permitiendo reconocer las cosas en las que nos hemos equivocado. Si tú en algún momento consentiste esa falsa enseñanza para tus hijos, o tú la hiciste, arrepiéntete, corrige el camino y habla con la verdad a tus hijos y dale la oportunidad a tus hijos de pedirle perdón al Señor. No seas cruel. Y aunque duela, tiene que saber y ser consciente de que faltó al Señor. Y se arrepienta. Y que llegue a tener un corazón quebrantado y humillado. Para que reciba el perdón del Señor. No le niegues esa oportunidad. No le neguemos la oportunidad a nuestros hijos de que reciban la verdad. Porque ese es nuestro amor verdadero. Oremos a Dios suplicándole que nos permita mantenernos en la humildad del Espíritu. ¿Con qué propósito? Para recibir la verdad. Si nos mantenemos en soberbia, no la vamos a recibir. Pero si nos mantenemos en humildad, vamos a recibir su verdad, sin importar cuánto nos duela por habernos equivocado. Porque tenemos que estar seguros de que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Amén.